Muy bien, seguimos en Infobae TV, estamos con el doctor Domingo Cavallo. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto, muchas gracias por invitarme. Perdón por llegar un poco tarde. No, por favor, lo estábamos esperando. Está presentando un libro, su último libro, que se llama Camino a la Estabilidad. Esta es la tapa. Acá el tema que ¿Cómo derrotar a la inflación para avanzar hacia el desarrollo económico y el progreso social? Es la bajada del... Porque la tesis principal de Cavallo es que hacia 2015, es decir, cuando volvamos a votar para presidente y otros cargos, habrá un nuevo consenso social. La gente va a estar convencida de que la inflación es el principal problema de los argentinos. Y, en consecuencia, los candidatos que surjan de las urnas van a tener que enfrentar ese problema. Así es. Y si tienen éxito en producir una estabilización, como produjimos nosotros en el año 91, que sea un gran contraste con el clima inflacionario anterior, van a poder hacer todas las demás reformas que son imprescindibles. Yo no sostengo que la inflación es el único problema. No, yo creo que tenemos el problema de la recesión, del desempleo, la crisis energética, las crisis por las que están atravesando las economías regionales, problemas de las finanzas provinciales y por supuesto un exceso de gasto público enorme, tanto en la nación como en las provincias, y una presión impositiva insoportable para los productores. Todos esos son problemas muy graves, pero ninguno de esos problemas se van a poder resolver si no se encuentra la forma de estabilizar primero la economía. Y las encuestas están marcando que la inflación empieza de nuevo a ser uno de los principales problemas de la gente. Ahora, ¿usted cree que entre los candidatos presidenciales que aparecen, que son más o menos 3 o 4, Massa, Macri, Scioli, Cobos, Wiener, sí, bueno, son más, Sanz, sí, ¿cree que ellos están convencidos de que hay que solucionar el tema de la inflación? Que la inflación es un problema, sin duda todos de ellos lo manifiestan. Me parece que subestiman, sobre todo, por ejemplo, Macri, que lo escuché aquí decir que el problema de la inflación se arregla fácilmente una vez que haya un cambio de gobierno, y le dice un principal asesor de él, que es un muy buen economista, Federico Sturzenegger, eso. Yo creo que subestiman lo que significa quebrar la inercia inflacionaria e inaugurar un periodo de estabilidad, ¿no? Pero yo creo que cualquiera de los hoy candidatos a presidentes tiene la chance de armar un buen equipo económico, de diagnosticar bien el problema y de poner en marcha un buen plan antiinflacionario que produzca resultados inmediatos. Pero yo creo que van a tener que ser buenos observadores, sobre todo sus asesores y también obviamente los candidatos a presidentes, de lo que pase en el próximo año y medio. Y estar preparados con buenos equipos para enfrentar el problema. Yo creo que cualquiera de ellos, digo más, si por ejemplo si fuera elegido Scioli, o fuera elegido Massa, o fuera elegido Macri, o fuera elegido Cobos, o Wiener lo conozco menos, pero a los 4 que mencioné, creo que podrían armar un muy buen equipo económico, y yo creo que algunos de los que hoy aparecen con un candidato perfectamente pueden integrar el equipo económico de quien gane la elección, ¿no? Ahora la cuestión es que el líder, el que vaya a ser elegido presidente, tenga suficiente inteligencia y sentido común para darse cuenta que a la gente, para concitar apoyo, hay que producirle algunos resultados que la gente perciba como muy valiosos para su vida, ¿no? Por ejemplo, yo traigo la experiencia nuestra, porque creo que la demonización que se ha hecho de Menem, de la Rúa y en particular de las políticas que yo impulsé en ambos gobiernos a lo largo de los 90, lamentablemente hace que hoy sea como una mala palabra pensar en producir algunos de los efectos que produjimos entonces. Mala palabra en política. Eso es un grave error, algo... A mí no me preocupa desde el punto de vista personal, porque ya
todo lo que se ha dicho en contra mío y todos los ataques que recibí y de todo el sufrimiento de mi familia es algo que ya yo lo considero superado. Pero sí me preocupa en función de resolver los problemas de Argentina. Doctor, el próximo gobierno... Ahora, sí. antes de hablar del próximo gobierno, desde el punto de vista específico de la inflación, ¿cómo estamos hoy en relación a cuando usted tomó por primera vez el Ministerio de Economía en 1990? Estamos en una situación muy parecida, mucho más parecida de lo que las cifras pueden mostrar. En aquel momento, cuando yo me hice cargo del Ministerio de Economía en febrero del 91, la tasa de inflación anual estaba en el orden del 1000% y hoy está en el orden del 40%. Pero en el mundo había inflación muy alta. Por ejemplo, Brasil tenía inflación incluso más alta que la nuestra, lo mismo Perú, lo mismo varios de nuestros vecinos, y en el mundo había inflación alta en muchos países. Ahora no. Hoy no. Hoy Argentina tiene una inflación exageradamente alta con respecto a todo el resto del mundo. Pero más que el propio fenómeno inflacionario, hoy tenemos una situación de desorganización de la economía que es prácticamente idéntica a la que teníamos a fines de los 80, principios de los 90. Porque desde el gobierno de Duhalde hasta acá, pasando por el de Néstor Kirchner y los dos periodos de Cristina Kirchner, prácticamente han recreado los mismos problemas de desorganización económica, aislamiento del mundo, por ejemplo, inflación reprimida, intervención discrecional en los mercados, impuestos muy distorsivos, gasto público excesivo y sobre todo subsidios a empresas prestadoras de servicios públicos y también... Claro, el desorden, es muy parecido. Es esta discrecionalidad, justamente, digamos, algo que me parece bueno de los 90 es que se terminaron con muchos discrecionalidades. Así es. Y bueno, y ahora entonces, efectivamente se justamente, ha retomado. Por ejemplo, había una crisis energética del mismo, muy parecida a la actual. También, por ejemplo, había habido cortes de electricidad en el verano del 88 al 89 de 10 horas por día. Había déficit de abastecimiento tanto de gas como de gasoil, como de electricidad, porque se habían hecho inversiones, pero inversiones muy ineficientes en el periodo anterior, y las empresas estaban muy mal manejadas. Entonces tuvimos que hacer una reforma del sector energético. Mucha gente recuerda la reestructuración y privatización de YPF que hizo Pepe Stensoro, que fue muy importante, pero tan importante o más importante fue lo que se hizo en materia de gas y en materia de electricidad. Y todo eso, las reglas de juego para ese sector las diseñó una persona muy inteligente que era el secretario de Energía, Carlos Bastos, y se llevó adelante un proceso de privatización que atrajo mucha inversión y por eso pasar a tener cortes de electricidad de 10 horas por día, pasamos a tener pleno abastecimiento de electricidad a precios mucho más baratos, porque por ejemplo el precio mayorista de la electricidad que estaba en 44 milésimos de dólar pasó a 22 milésimos de dólar en ese periodo. Todo eso se pudo hacer porque primero logramos estabilizar, y la gente, cuando logramos estabilizar y desapareció la inflación, la gente dijo, este gobierno merece apoyo, y todas las cosas que antes todo el mundo resistía, como las privatizaciones, la apertura de la economía, la eliminación de impuestos distorsivos, todo el mundo las apoyó en ese periodo. Tenemos poco tiempo, pero en el libro usted reconoce algunos errores propios, errores de Cavallo, después errores de la Rúa, en fin. Y de Menem. Y de Menem, sí. Y lo dejamos para los que quieran leerlo, porque teníamos más interés de avanzar en la actualidad. Usted hace unos meses habló de que esta iba a ser una situación de estanflación. Sí. ¿Seguimos en estanflación o pasamos a recesión en este momento? No, estamos en estanflación. La estanflación es estancamiento o recesión, junto con inflación. Todavía no estamos en hiperinflación, que fue lo que tuvimos al final del gobierno del doctor Alfonsín y al principio del gobierno del ¿Pero podemos llegar a Menem. hiperinflación? Yo creo que es posible evitarlo, llegar a la hiperinflación. Es un riesgo. Antes de la hiperinflación
el riesgo más grande es lo que fue el Rodrigazo del 75. Obviamente que hay gente a la cual yo critico más que al propio gobierno, que dice lo que hay que hacer es lo que hizo Duhalde y lo que hicieron Labaña en los primeros meses del 2002, producir una fuerte devaluación. Yo digo que si hoy hicieran eso, se produce el mismo fenómeno que se produjo en mayo, junio del 75, el que se llamó el Rodrigazo. Por ejemplo, si hoy decidieran producir una fuerte devaluación... Otra más, porque ya hubo una fuerte Claro, devaluación. pero supongamos que dicen, bueno, hay que igualar el precio en el dólar oficial al que está en el paralelo, a 11.50 o 12, ¿no? Entonces, esa devaluación va a necesitar tarifazos que todavía están pendientes, que van a venir inexorablemente, pero mayores a la propia devaluación. Entonces, imagínense, devaluación, tarifazos, es decir, precios de todo. ¿Usted cree que los sindicatos se van a quedar tranquilos? Van a pedir aumentos de salarios nominales, lógico, porque todo lo demás está aumentando. Y ese fenómeno, que ya ocurrió en el 75, da lugar a una explosión inflacionaria. Es decir, se puede pasar de una inflación del 40% a una inflación del 100, del 200, del 300, pero, doctor, como pasó. El problema es que hay sectores, no diría yo que están apostando, pero que están pensando en que va a haber otra devaluación. Claro, lo que pasa es que siempre... Casi que lo anuncian, que bueno, es como que es inevitable. lo que ocurre es que el cepo cambiario y el hecho de que el gobierno quiere ignorar que existe un mercado paralelo de 11.50, 12, eso es como que está preanunciando una devaluación en el mercado oficial. Entonces, lo que yo sostengo en este libro, y es un consejo para el actual gobierno y también para los candidatos, el que resulte elegido, es que lo primero que tienen que hacer es reconocer que el dólar paralelo, que hoy es como un mercado ilegal, lo tienen que dejar que funcione como un mercado verdaderamente libre y legal. Derivar hacia ese mercado todo lo que sea demanda de dólares para atesoramiento o para transferencias al exterior, permitir que desde ese mercado se pueda repatriar capitales y también remitir dividendos, que hoy está prohibido, y dejar que a ese mercado puedan ingresar las divisas nuevas, el financiamiento que venga o la inversión directa que venga a la Argentina. Al permitir que capital blanco entre por ese mercado va a estar abastecido. Y por otro lado, de ahí van a poder buscar las divisas aquellos que no tienen derecho a comprar en el mercado oficial. Mucha gente dice, pero eso es desdoblamiento del mercado cambiario, no es buena política económica. No es buena política económica como organización permanente de la economía, pero es muy superior a la que tenemos ahora. Le voy a explicar por qué. Hoy, en este momento, para que no se escape el paralelo al cual desconocen, pero existe, para que no se amplíe la brecha, han subido muchísimo las tasas de interés. Si el mercado fuera libre y legal y se permitiera que entraran por ahí capitales a la Argentina, no serían necesarias tasas de interés tan altas para estabilizar ese mercado. ¿Me entiende? Sí. Y sería por otro un lado, desdoblamiento, pero parcial, hasta que se vayan juntando, claro, digamos. Después va a ser mucho más fácil la unificación. Y la unificación que puede hacer un nuevo gobierno, si el nuevo gobierno es capaz de crear confianza de entrada, van a entrar suficiente cantidad de capitales a ese mercado libre como para que la unificación se dé sin un salto muy grande en el mercado oficial y sin el trauma de un Rodrigazo. Ahora, para eso hay que manejar bien la economía. Por supuesto, este gobierno tiene un espacio muy reducido para hacer un buen manejo económico, porque mintió tanto y cometió tantos errores y acumuló tanta inflación reprimida que inexorablemente en los próximos meses, hasta el final del 2015, va a haber recesión y va a haber todavía bastante inflación. Pero este gobierno puede evitar que esa inflación se descontrole totalmente, puede hacer que la recesión no sea tan aguda si se maneja con inteligencia en las cosas que sí puede hacer, como por ejemplo legalizar el funcionamiento de lo que hoy es el mercado paralelo libre, permitir la repatriación de capitales por ese mercado y permitir que entren también capitales por ese mercado, ¿no? Y después el nuevo gobierno tiene que unificar,
pero tiene que unificar de una manera que no provoque una explosión inflacionaria, sino que de una manera que genere sensación de estabilidad. Una vez que la gente dice, esta gente puede lograr manejar la economía en condiciones de estabilidad, le va a empezar a dar apoyo para las reformas mucho más complejas que el próximo gobierno va a tener que hacer. Tiene que encarar el próximo gobierno, casi que es empezar de nuevo. Bueno, doctor, le agradecemos mucho su participación aquí en Infobae TV. Lamentablemente nos tenemos que ir, Seferino. Nos quedaríamos hablando con el doctor... Horas. Camino a la estabilidad es el libro que acaba de editar Sudamericana. Nosotros nos despedimos hasta el viernes, Seferino, ¿te parece bien? Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Hasta el viernes a las 11.